Bueno, amigos y amigas de Agenda Económico, la verdad que no nos quisiéramos ir esta noche para seguir hablando con Olguita. Ya estamos en el último segmento y quisiéramos, como tú dijiste al principio del programa, Olguita, los demás sectores generadores de divisa que pasó con remesas, turismo, sí, inversión extranjera directa en el primer semestre. Sí, el turismo. Para hablar después del déficit, sí, en cuenta corriente. El turismo también fue otro de los sectores generadores de divisa que registró un crecimiento de 3.7%. Muy positivo y podríamos ver cómo, exacto. Ese cuadro me encantó. Espérate. Y las remesas también registraron una significativa recuperación al crecer en 7.0% respecto al año pasado, que fue una caída de 5.9%. O sea, esa diáspora dominicana. Realmente este año, a pesar de ese entorno desfavorable, y de Europa, en Estados Unidos. Exactamente. Nosotros para nosotros es altamente satisfactorio este Los dominicanos se mantienen fieles con Entonces esa yo quería, en síntesis, hacer como un recuento de cómo este comportamiento de los generadores de divisa en este año, incluyendo, bueno, me falta por comentar, la inversión extranjera. Que además, no es cierto que disminuyó, como dijeron en los 2 minutos aquí por la CIRD. Señores, escuchen la cifra que está ahí, que va a explicar. La inversión extranjera directa subió. La inversión extranjera directa en enero-junio, nosotros seguimos siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. En enero-junio la inversión llegó a 946.8 millones. Si a eso se le suman unos 206 millones que tomaron como préstamo las empresas que están invirtiendo en el país para invertirlo también, la inversión en enero-junio sobrepasa los 1.000 millones, o sea que es algo sumamente satisfactorio. Entonces, si vemos en la composición, vemos que solamente con destino a la minería, por la Barrick Gold, que está en su fase final con bienes de capital, de importación de bienes de capital y de inversión en el país, ellos solamente invirtieron 450.7 millones. Ese crecimiento y el crecimiento en términos netos fue de 215.6 millones respecto a los niveles del año pasado. O sea que no es cierto que disminuyó, no, señores. Hubo un aumento significativo en medio de este entorno. No, y hubiese sido mayor si no se repatrian utilidades por parte de las telecomunicaciones de unos 255 millones. O sea que pese a esa repatriación. Ese 215 millones es un efecto neto. Exacto, ya tomando en consideración esa repatriación que es parte de lo que la ley de inversión extranjera le ofrece a esos inversionistas. Y entonces, ya viendo el déficit en cuenta corriente ya... Entonces, no, en síntesis, yo puedo decirle que todos los sectores generadores de divisas, por ejemplo, el turismo aumentó los ingresos 79, casi 80 millones por encima del año pasado. Enero-junio. Las remesas 100.7 millones por encima del año pasado, del enero-junio del año pasado. Las zonas francas 264.7 millones y las exportaciones nacionales 378.7 millones. En conjunto, todos esos sectores generadores de divisas reportaron ingresos por adicionales, 823 millones por encima del año pasado. Que si a eso se le suman el incremento, o sea, se adiciona el incremento que tuvo la inversión extranjera directa, ya ustedes saben que es un crecimiento altamente satisfactorio. Y por eso eso ha contribuido a que la tasa de cambio se mantenga en los niveles que nos encontramos en estos momentos, que a lo largo de este año, a pesar de todo eso, de esa presión que recibimos por efecto de inflación importada, pues la tasa de cambio solamente ha crecido en el periodo de enero-junio en 1.9%. Totalmente, o sea, insignificante, o sea, una estabilidad relativa de la tasa de cambio fuera de toda duda. Hay personas que hablan de que hubo una caída de 3 puntos. Eso solamente, señores, déjenme decirles, eso solamente se le ocurre ni siquiera a un estudiante del primer semestre de economía. No es penoso, ver eso es penoso. No, pero yo creo que realmente ellos saben lo que están diciendo, que simplemente es para crear expectativas negativas y confundir a la persona, que muchos no son economistas y pueden creer ese tipo de análisis que es totalmente burdo. Así es. Y viendo ya la parte del déficit en cuenta corriente, Olguita, sí, para finalizar y viendo estos datos. Basado en todos estos resultados que tenemos enero-junio, y las expectativas, señores, de que ya, por ejemplo, ya el petróleo se ve que se va a estabilizar de acuerdo a los pronósticos o al comportamiento que está registrando en los últimos 2 meses. Vemos que está por debajo de $100,
pues esperamos que entonces el déficit de cuenta corriente, que el año pasado fue de 8.6% del PIB, se esperaba que este año iba a ser superior. Sin embargo, ya con estos resultados de enero-junio, podemos decir que los resultados al cierre de año podrían estar en torno a un 7.4% del PIB, el déficit en cuenta corriente. Un punto porcentual menos. Un punto porcentual menos que el año pasado, que también es un resultado más que satisfactorio. Para cierre de año es altamente satisfactorio para lo que está pasando en el mundo internacional y lo que está pasando en todo en la mayoría de los países. No, y es bueno decir que prácticamente el 50% del incremento del déficit en cuenta corriente en términos absolutos es por la factura petrolera. Claro, el 50% responde a esos 548 millones de dólares que se incrementó el valor de la factura enero-junio 2011 respecto al año pasado. Lo cual es perfectamente explicable porque si la economía el año pasado creció 7.5 y 7, este 8. Año está creciendo un 4%, enero-junio 4%. Eso es una menor demanda de importaciones porque ustedes saben que cuando hay un crecimiento también crecen las importaciones, porque hay que importar componentes, materias primas y toda una serie de bienes para soportar el crecimiento. Entonces, esto es totalmente coherente con lo que es el resultado de la economía y ese comportamiento. Pero además, a lo mejor ustedes me pueden explicar cómo podemos interpretar esto desde el punto de vista de lo que debe ser el accionar de la política monetaria. Para mí hay una holgura con estos resultados para el manejo de la política monetaria en los próximos meses. Así es. Sí, y la verdad es que ya nos quedan unos minutos finales y yo quiero, Olga, felicitar y reconocer el arduo trabajo que se hace en el Banco Central, comenzando por su gobernador y todo el equipo técnico que se maneja. Yo he tenido el privilegio, efectivamente. Yo te voy a decir, Rosana, yo también me siento muy satisfecha y muy honrada de trabajar en el Banco Central y sobre todo con el equipo que encabezado por el señor gobernador, porque el señor gobernador es una persona altamente humana y altamente respetuosa de incluso del trabajo profesional que todo, y nos reconoce el trabajo y es muy respetuoso con todo el quehacer de cada una de las áreas del Banco Central. Yo por eso me siento altamente satisfecha y comprometida con seguir trabajando y colaborando con él. Y un trabajo verdaderamente claro en equipo, donde tú dices, o sea, y yo reitero, no solamente su calidad técnica y su trayectoria, sino su calidad humana, señores. Yo oigo cosas ahí, digo yo, no, están hablando de otro Héctor Valdés, porque es del que yo conozco y meto las manos, miren, y la cabeza. Así es. Es una persona, como tú dices, altamente respetuosa, que valora su equipo técnico, que hace un trabajo donde ahí todo el mundo puede aportar. Tú sabes lo que yo siempre digo, Rosana, que el árbol que tiene fruto es al que se le tira piedra. Eso es lamentable, eso es una mediocridad que se piense así, pero es lamentable. Eso en todas las épocas de la vida, a lo largo de toda la humanidad, siempre pasa eso. Yo me río a veces cuando veo estos comentarios y estas críticas y estos argumentos en contra de las informaciones que se generan en el Banco Central. Porque yo fui director del departamento internacional, manejé la balanza de pago, hice las estadísticas. Y yo recuerdo que cuando venía la misión del fondo, yo reuní el equipo que hacía las estadísticas en un salón de frente a los técnicos del Fondo Monetario Internacional para que ellos les respondieran a los técnicos del fondo, fuera de la influencia de cualquier autoridad, cualquier pregunta que tuvieran que hacer estos representantes de un organismo internacional, que no solamente vienen al Banco Central, sino que hacen un peregrinaje, si se quiere, por la economía, buscando informaciones, chocando lo que son las informaciones que reciben en el Banco Central, con las que le dan los sectores productivos nacionales, para ellos sacar sus propias conclusiones y evaluar el trabajo que se hace en el Banco Central. Con metodología internacional. Déjame decirte que eso no ha cambiado, eso sigue igual o cada vez más, porque cada vez nosotros en el Banco Central tratamos de mejorar y de crear y de establecer nuevas metodologías, nuevos cálculos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos no nos conformamos con el dato anual, con el trimestral, sino estamos haciendo el dato mensual. Sí, estamos trabajando viene el cambio de base. Año base.
cambiamos la base de cálculo del IPC, la actualizamos. La canasta. O sea, que nos mantenemos un permanente proceso de actualización y con de alto mejora nivel técnico. y de nuevas estadísticas. En la medida en que los países se crea un mecanismo de medición más efectiva, ahí estamos en la vanguardia. A la vanguardia también. Sí, porque también hay que decir que son metodologías internacionales. Claro. Aquí no nos inventamos no nada, un librito son particular. Para que las estadísticas tengan Sean un valor comparables. comparable, tienen que utilizarse las mismas metodologías en todos los países del mundo. Y así nosotros estamos trabajando dentro de un proceso de armonización de las estadísticas con Centroamérica y con el resto de América Latina, tanto en precio, tanto en las cuentas nacionales también, y en la balanza de pago, en todas las variables macroeconómicas. Ahora se está en un proceso de armonización de todos los tratamientos metodológicos a nivel internacional para fines de la comparabilidad. Y todo esto para que los agentes económicos, los inversionistas internacionales y todo el que le interese tomar decisiones económicas tengan las informaciones correctas acerca de cómo ha evolucionado la economía dominicana. Se nos acabó el tiempo, Olguita, pero muchísimas gracias, sumamente valiosas tus declaraciones, tus precisiones tan puntuales. Gracias a tu orden. Gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado. Así es.